Vale. Buenos días. Os damos la bienvenida a este espacio, a Factoría Cultural. Estamos aquí el comisario del proyecto de Campus Polígono Sur, que es Joaquín. En un minuto nos va a contar más en detalle de qué va el proyecto, esta edición del proyecto. Yo quería un poquito contextualizar un poquito de qué trata el proyecto dentro de lo que es el espacio de Factoría Cultural. Primero quisiera resaltar también que desde el comienzo, en realidad, empezamos a trabajar en esta idea del Campus Polígono Sur desde el territorio. Es un proyecto que está muy enraizado en lo que es el barrio y, en ese sentido, nuestro socio natural ha sido el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. En concreto, hemos trabajado de forma muy cercana con Daidí Veloz Cañete, y, bueno, principalmente porque ellos llevan también una línea de trabajo continuada aquí en el Polígono Sur desde hace muchos años, no solamente a través de la Flora Tristán, sino a través del arte y a través del arte y el compromiso. Y ese es un proyecto esa idea es un canal que nos une, y es un contexto que nos une para trabajar juntos en el barrio. Entonces, bueno, el campus es un proyecto ambicioso. Como decía antes Isabel, intenta aunar la formación académica con la creación y la producción artística y, en realidad, responde a dos líneas estratégicas que tenemos aquí en Factoría Cultural. No es casual que trabajemos en estos contextos y, bueno, queríamos también poner en valor el trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para llevar adelante o para dotar a este espacio. Factoría Cultural tiene a Amapola López, que nos vais a conocer, porque somos muy poquitos, nos vais a conocer de manera muy cercana en estos 10 días que vamos a estar juntos. Ella es la directora del espacio. El espacio lleva abierto desde enero del 2018, pero llevamos trabajando en él desde mayo de ese mismo año, o sea, llevamos 2 años. Nuestras líneas estratégicas son 4 y creo que es importante que las conozcáis, porque trabajamos con distintos proyectos abarcando distintas líneas estratégicas. Tenemos una de ellas, es la participación de la comunidad en este espacio, y no solamente la participación a través del acceso a infraestructuras y a recursos, sino también la gestión participada de los recursos que se están canalizando desde aquí. También trabajamos sobre la autorrepresentación del barrio, promoviendo imaginarios que sean capacitantes y que luchen contra este estigma territorial que sufre el barrio. Tenemos proyectos como uno que acabamos de terminar ahora, que se llama Raíces y Alas, que tiene que ver con la memoria del barrio. La tercera línea estratégica es la creación artística, como una actividad que no necesita necesariamente una rentabilidad económica, sino que tiene la función de capacitar y dignificar al territorio. El arte y la cultura no son solamente canales de expresión, sino que son potencialmente proyectos de transformación humana, y creemos y vivimos esto en nuestro trabajo diario. El arte es uno de los pocos canales que puede gestionar o proporcionar preguntas que incomoden y que al mismo tiempo obliguen a tomar una posición crítica sobre lo que hemos creado, sobre la sociedad y sobre lo que estamos construyendo en nuestra vida diaria todos. Por último, la última línea estratégica se refiere al territorio. Y, en este sentido, pues, creemos que es muy importante romper esas fronteras, esas barreras simbólicas y físicas que existen en el Polígono Sur. Es un territorio que está acotado físicamente y visualmente. Ya iremos hablando de esto a lo largo de estos días, pero además hay unas fronteras simbólicas importantes. Entonces, una parte fundamental del trabajo que hacemos aquí trata de que esas fronteras sean más porosas, que esas fronteras acaben borrándose, o que si
Si permanecen, sean desde la intención, desde dentro, de crear algo distinto y de tener una posición o de poner en valor la diversidad de un territorio como este. Por eso estáis aquí, por eso creemos que es importante que se promuevan proyectos culturales de calidad en un territorio periférico. Y por eso creemos que vuestra labor es precisamente romper un poquito más esa frontera. Tenéis que tener en cuenta que el barrio, bueno, no es solamente un territorio en exclusión, es un barrio estigmatizado. El estigma territorial de las 3.000 viviendas se ha nacionalizado, se ha incluso democratizado. Todo el mundo puede ser tranquilamente el barrio más conocido a nivel nacional y tampoco es tan único, porque en realidad en muchos otros países del mundo occidental, donde el neoliberalismo ha copado estos territorios, existen otros barrios como las 3.000 viviendas o como el Polígono Sur y, bueno, creemos que ese estigma hay que trabajarlo, son barrios que circulan, cuyo nombre circula siempre en los discursos periodísticos de la misma manera y están equiparados a nivel político, a nivel cotidiano, con el infierno social, ¿vale? De esto va a hablar un poquito más también, bueno, lo vais a ir tomando cuando estemos trabajando durante estas semanas. Y el caso es que el tema es que el estigma, la estigmatización, se crea desde fuera hasta dentro. Es una etiqueta que se pone fuera, que ayuda a representar a un grupo, que distancia, diferencia, crea un otro que no somos nosotros. Y entonces, pues el problema es que esta etiqueta que genera distancias, al final lo que hace es que se llega también a interiorizar. Entonces, si el estigma se crea fuera y va de fuera hacia adentro, al final el estigma se filtra adentro y acaba teniendo consecuencias importantes en cómo la gente se proyecta a sí misma, en su identidad, en su autorrepresentación, en su proyección de horizontes futuros laborales. Y todas estas cosas tienen consecuencias reales y nuestro trabajo, el vuestro, es precisamente luchar contra eso, cambiar ese imaginario, proporcionar otros futuros, otras imágenes sobre el territorio. Lo más interesante que yo creo de esta propuesta, de traer, de abrir, de incluir Sevilla, de incluir las 3.000 en Sevilla, de incluir el Polígono Sur en Sevilla, es que si bien las ciudades son lugares donde la desigualdad se siente más, se ve más, es también el sitio desde donde se puede generar mayor resistencia. Y es la propuesta que dejamos sobre la mesa o sobre este espacio para que trabajemos sobre ella, para que trabajemos para proporcionar o para trabajar desde el espacio urbano como un territorio diverso, sino y trabajando en contra de la desigualdad. Quisiera también, bueno, pediros que durante este tiempo que estemos aquí, que estemos juntos, no solamente en este espacio, sino también en el territorio, que tengáis en cuenta precisamente esa estigmatización que sufre el barrio. Es un barrio, además, que ha sido muy intervenido, donde sus vecinos están bastante… bueno, hay una especie de hastío colectivo sobre ser, ¿no?, objetos de visión, objetos de estudio, Entonces, os pido que actuéis desde el respeto, que entendáis el territorio no como parte de un escenario, como un contexto desde donde podemos tomarnos un selfie, sino como un lugar que necesita y que merece ser dignificado. Como os decía al principio, somos un equipo chiquitito. Tenemos a Amapola, que es la directora, que en breve también subirá para daros algunas pautas concretas sobre
cómo se va a gestionar las jornadas. Tenemos a 2 infiltradas en el campus, que son Lu y Laura, que van a estar también trabajando con vosotros. Jairo, otro compañero de aquí del barrio, que va a estar participando con nosotros, sobre todo en la hora de la socialización en el barrio. Y tenemos también a Misael, que no sé dónde anda, pero también le vais a conocer porque también va a tener presencia continuada aquí. El perfil de los participantes, ya acabo, son 28 personas inscritas, más o menos en una proporción de paridad. Tenemos edades comprendidas entre los 18 y 45 años, la franja es muy amplia, pero tenemos nuestros piquitos de media, tenemos a un estudiante de 14 años y también a otro, un doctor en Bellas Artes de 70, que seguirán muchos de ellos también los contenidos de manera virtual por temas de confinamiento o porque son personas de riesgo. Tenemos también, de los inscritos en Sevilla, tenemos el 25%, un cuarto de los alumnos son del Distrito Sur, son del barrio o de los territorios anexos al barrio. Y bueno, como ya nos iremos conociendo, no voy a ahondar más, todos tenemos o tenéis una sensibilidad social, es lo que nos une, y tenéis también una inclinación artística de la que vamos a ir tirando. Sin más, os dejo ya con Joaquín. Muchas gracias. Bueno, yo aunque no voy a hablar mucho tiempo, pero prefiero sentarme porque tengo ya algunas notas y eso. Bueno, primero voy a intentar que se me comprenda, lo cual no es fácil porque sin mascarilla no siempre lo consigo, así que con mascarilla espero que no le añada a esto dificultad, ¿no? Quisiera, bueno, daros la bienvenida, agradeceros que os hayáis inscrito y la participación en el curso, y quiero agradecer también sobre todo al equipo de la Factoría Cultural que nos haya brindado a BNV la posibilidad de participar en y organizar estas jornadas, ¿no? Para quienes no nos conozcan, muy brevemente diré que BNV es una empresa de producción de cultura contemporánea que surge en el año 1989, muy poco tiempo después de que España ingresara en la OTAN y se produjera la derrota en el referéndum que se impulsó de ese referéndum que se planteó desde muchas fuerzas políticas, ¿no? La derrota del referéndum de la OTAN supuso, bueno, por una parte la consolidación de la transición en España, o sea, ya cualquier tipo de resorte que no estuviera pactado desaparece con el triunfo con la derrota del referéndum y el triunfo de la entrada en la OTAN, de las posiciones oficiales del PSOE. Pero lo que supone y que podría tener que ver con este seminario, y por esto lo introduzco, es que instaura una forma de ver, de mirar y de percibir la realidad. O sea, se establece una especie como lo que Amador Fernández Sabater ha llamado un monopolio del sentido común, por lo cual cualquier tipo de crítica económica, política o social que estuviera, y por supuesto estética, que estuviera fuera de ese régimen visual, de ese régimen económico y de ese régimen político que impone ese monopolio del sentido común, queda excluido, ¿no? Para Miguel Benlloch y para mí, que fue mi gran amigo y mi socio con el que iniciamos esta aventura de unir arte y pensamiento, iba a decir, de BNV, esta derrota y la comprensión de que a partir de este momento cualquier tipo de representación, cualquier tipo de acción
ya fuera de cualquier tipo, iba a tener que ser vehiculada por las instancias de representación tradicionales, es decir, por los partidos políticos, por los sindicatos, por los medios de comunicación. Nos planteamos la posibilidad de establecer una especie de productora, una especie de una institución que estuviera al margen de la institución, que nos permitiera desarrollar un programa propio, un programa alternativo a ese régimen visual, a ese monopolio que se implantaba. De esta forma, abandonamos una militancia política e iniciamos lo que podríamos llamar una militancia poética a través del trabajo en el arte. La primera exposición que nosotros realizamos en el marco de este proyecto fue El sueño imperativo, una exposición que comisarió Mar Villaspesa y donde ya estaba presente Pedro G. Romero, que es un artista que no es casual que esté en este seminario, porque justamente con él es con el que hemos construido gran parte de lo que BNV ha llegado a ser hoy, ¿no? Con El sueño imperativo nosotros iniciamos una especie de alguna forma sentamos las bases de lo que va a ser nuestro trabajo futuro hasta el día de hoy. O sea, podríamos establecer una línea de conexión que fuera del sueño imperativo al campus Polígono Sur, ¿no? Porque si hay algo que nos ha caracterizado y que es muy común al activista, es que está en un permanente movimiento que para estar en el fondo siempre en el mismo sitio, ¿no? Hemos estado realizando durante más de 20 años muchísimas actividades que en el fondo, cuando las observa, dice, bueno, pues si todas estaban planteando cosas muy parecidas y tenían unos mismos objetivos. ¿Cuáles serían esas actividades, bueno, esos objetivos que nos planteábamos con BNV? Pues posiblemente sería cómo hacer, podríamos definir o resumir muy sintéticamente, cómo hacer un arte político, ¿no? Y desde muy pronto llegamos a la conclusión de que no se trataba tanto de dotar de contenidos políticos a los proyectos que nosotros impulsábamos, sino de hacerlo de un modo político. O sea, no se trataba tanto de que nuestros proyectos estuvieran tachonados de eslóganes, de consignas, de realidades que teníamos que denunciar, de denuncias, sino de que estuvieran organizados, producidos de una forma política. Y quizás este campus, en ese sentido, tiene algo que ver. La observación que hacía el profesor de la Universidad Internacional de Andalucía, una universidad con la que, por otra parte, nosotros hemos desarrollado durante más de 15 años el programa Unidad Arte y Pensamiento, ¿no? De que era llamativo de que en este proyecto estuvieran presentes todas las universidades de Sevilla. A nosotros nos parece que puede ser una forma de trabajar políticamente, de hacer un proyecto que un proyecto sea político. Y eso fue también, de alguna forma, lo que nos llamó la atención cuando Amapola y Lucía, que fueron las dos primeras personas del equipo, de este estupendo equipo que es la factoría, nos llamaron, que por cierto, el equipo estupendo tiene agua, porque estoy... Pues cuando nos llamaron para organizar el campus del Polígono Sur, pues una de las cosas que nos llamó la atención era fundamentalmente esa vocación de trascender la propia institución y relacionarse con otras instituciones, como podían ser la institución universitaria. De hecho, lo primero que nos llamó la De hecho, lo primero que nos llamó la atención fue el título del proyecto. Es decir, que se llamara
Campus Polígono Sur, lo que en principio nos parecía más que una paradoja, casi como si un oxímoron, ¿no? O sea, el campus es una palabra, una idea que nos lleva que remite a un saber académico. El Polígono Sur, por el contrario, es un barrio que remite a lo asilvestrado, a lo marginal, a lo deprimido, a lo que está fuera de la ley, ¿no? Entonces, la unión de estas dos palabras, saber académico y saber marginal, nos parecía que era una idea básica y que tenía que ver con lo que se nos pedía y además con lo que a nosotros nos podía interesar. En ese sentido, recurrimos a un libro, al número de una revista que se llama Desacuerdo, que es una revista de la que se editó 8 números y en la que participaban el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Barcelona, Artelecu, el Centro José Guerrero y la Universidad Internacional de Andalucía. Entonces, estas publicaciones, que se estuvieron haciendo una publicación anual durante 8 años, en el número 5, que también, y no por ello casualmente, fue editor y dirigió Pedro G. Romero, había un texto que fue traducido por primera vez para esta exposición, que era un texto antiguo, era un texto del año 72, creo, pero nunca había sido traducido en España, se tradujo por primera vez para esta exposición, que se llamaba Política y Poética de la Transgresión y que estaba escrito por Peter Stalybra y Alan White. Recordamos que en este libro, en este texto, se dice una frase que hemos usado recurrentemente a la hora, en las discusiones que hemos tenido con el equipo de la factoría para hablar del proyecto, que es que en un momento determinado en este texto se dice que lo que es periférico socialmente suele ser central simbólicamente. O sea, que una característica de la cultura es que aquellos espacios o aquellos lugares o aquellos puntos de enunciación que son periféricos en lo social suelen ser centrales en lo simbólico. Eso pasa, por supuesto, en el flamenco, pasa en la samba, pasa en el jazz, pasa en cantidad de culturas populares que nacen de espacios deprimidos y de espacios desprotegidos y que, por tanto, venía al pelo a un proyecto como el que se nos estaba planteando, porque pensábamos precisamente que el Polígono Sur es precisamente un lugar deprimido en lo social y, sin embargo, con una gran importancia, con una gran fuerza en lo simbólico. Como decía antes Lucía, es posiblemente uno de los espacios más representados y más conocidos de la ciudad de Sevilla, ¿no? Partimos de esta reflexión y de este texto. Mañana nosotros tenemos muchos ejemplares de este número de Desacuerdo y, por tanto, mañana podemos traer, he estado viendo 25 o 30, estarán aquí a disposición, no solo por este texto, sino por todo el número que Pedro edita y la selección de textos. Creo que es muy pertinente, muy interesante para el seminario en el que estamos. Pero creemos que una vez hecha esta constatación de que efectivamente en el Polígono Sur y en este campus se cumple esta tesis de Peter Stalybra y de la otra pregunta que nos hacemos, y lo siguiente que nos hacemos es, ¿pero qué tipo de imágenes, cuáles son las imágenes que tenemos? Entonces recurrimos a otro texto que también nos parece especialmente interesante, que es un texto de Andrea Soto, que publica en el catálogo de una exposición que quizás conozcáis, que se llama Aplicación Murillo, de la que fue también comisario Pedro, y que plantea una tesis que a nosotros nos pareció especialmente clave, que el problema de la sociedad actual no es como se cree o como se dice, que hay una
superinflación de imágenes, sino que fundamentalmente ella habla de escasez. De lo que se produce es que hay un problema de escasez de imágenes. Porque aquellas imágenes que están inflacionadas son todo un mismo tipo de imágenes que son consensuadas y que negociadas con los medios de comunicación y que tienen y todas esas imágenes tienen un mismo régimen político, un mismo régimen económico, un mismo régimen simbólico. Es decir, del polígono sur, llevando esta tesis también al polígono sur, el polígono sur está sobre representado, pero sin embargo sus representaciones nunca se adaptan a la realidad que el polígono tiene o plantea, ¿no? Entonces aquí yo creo que es significativa una cita de Pasolini en la que dice, ¿no?, como algo así, como si la encuentro, tenía por aquí como nota, bueno, pues algo así, no recuerdo, no la tengo aquí ahora mismo, cómo podemos aparecer ante estos feroces reflectores. O sea, cómo es posible aparecer cuando se tiene enfrente tan feroces reflectores, ¿no? Polígono Sur tiene unos feroces reflectores que lo enfocan y entonces el problema es cómo podemos hacer aparecer otras imágenes a través de esos potentes reflectores. Esto quiere decir también huir mucho que eso no se trata un poco de empezar a huir de esa cantidad de imágenes que son unas que expresan su precariedad, su delincuencia, su aspecto asalvajado, pero que otras imágenes con las que también nos encontramos, en las que vemos el polígono sur como un barrio idealizado, como un barrio en el que también hay gente buena, o como un barrio en el que es posible llevar una vida normalizada y feliz, ¿no? Con el seminario un poco lo que nos planteamos básicamente pues son dos cosas. Por un lado, cómo desmontar unas imágenes que existen y levantar otras allá donde no existen. Lo podríamos resumir en eso, en esas dos faenas, ¿no? Para ello nos vamos a servir de Pedro G. Romero, de Ana Lungoni, de Miguel Brieva y de Guillermo Ongan, que ya iremos presentando a lo largo de estos días, ¿no? Hoy la persona que inicia la jornada son Pedro G. Romero. A mí presentar a Pedro G. Romero ya os he dicho un poco a lo largo de esta trayectoria, que es casi como presentarme a mí mismo. El primer proyecto que hicimos con él fue en el año 91, o sea que nos conocemos, hemos trabajado mucho y nos conocemos profundamente y somos, creo, grandes amigos, pero eso no impide que siga considerándolo la persona que de una forma más atinada, más acertada y más perspicaz ha sabido establecer una relación entre la cultura popular y las culturas de vanguardia. Viniendo para acá en el coche, Pedro me comentaba que tenemos que es un hecho que es evidente, pero que tenemos que empezar a desarrollar, de cómo la contracultura se ha servido de la cultura popular, ¿no?, para ser después una cultura de vanguardia, ¿no? Entonces, Pedro, que además es otro de los campos que me interesa, aparte de su entendimiento de la cultura popular, es cómo ese entendimiento lo ha logrado realizar sin renunciar a lo que son las fuentes que inspiran y los referentes de su trabajo, ya sea Walter Benjamin, ya sea José Bergamín. Me dicen que me corte. Bueno, pues corto. Pues Pedro G. Romero, que tiene 4 horas y pico, va a empezar a hacer esto. ¿Qué? Bueno, no, nada, que estaba ya eso, que bienvenidos, que espero que el seminario esté bien y que a ver si somos capaces efectivamente de
de levantar otro tipo de representaciones en un lugar en el que aparentemente hay mucha, pero en donde en realidad pues no la hay. Vale, muchas gracias.